Bueno, perfecto. Me dicen que se escucha muy bien. Primero que todo, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Alejandro Garzón. Yo soy médico, médico de profesión. Trabajo en un servicio de urgencias de la ciudad de Medellín. Tengo el placer de hacer parte de esta gran industria, de este gran negocio y de esta gran compañía hace aproximadamente 3 años. Les cuento que en estos 3 años he aprendido un montón. He aprendido un montón sobre los productos que manejamos, he aprendido un montón sobre la medicina y el contexto científico de los productos que manejamos en esta compañía. Si aún no saben de qué compañía se trata y no saben nada de los productos, no se preocupen, porque precisamente para eso es este espacio. Les cuento que con los productos impactar la vida de muchas personas en temas de salud. Y bueno, les voy a contar un poquito de la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Este es un espacio para que todos aprovechemos, para que aprendamos un montón, para que miremos cómo nos pueden aportar un poco la imagen que les vamos a compartir el día de hoy. Y pues primero que todo quiero comentarles quién es la persona que nos va a estar acompañando en la charla del día de hoy. Alejandro Suárez, persona que aprecio un montón. Él es médico, igualmente de profesión, trabaja en el servicio de urgencias de la ciudad. Él fue formado en una universidad del país de Cuba, y Alejandro Suárez es una persona que le encanta ayudar a la gente. Su principal porque es su hija, es llamada Emma, de aproximadamente 3 añitos. Emma es una niña hermosa y sin duda todo lo que Alejo hace lo hace pensando en mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de su niña. Entonces, Alejo es una persona que hace más o menos 2 años logró conectarse con un poco con la visión que tenemos para compartir, conectarse mucho con los productos que tenemos disponibles para ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, quiero que me ayuden a darle la bienvenida a Alejandro Suárez. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Primero me confirman si están escuchando bien. Listo, súper bien. Bueno, ya Alejo pues hizo habló un poco de quién soy, y pues primero agradecerles por este espacio. Realmente estoy muy contento porque siento que son espacios que son muy bien utilizados, son espacios que podemos aprovechar y en los cuales pues obviamente la intención es que podamos crecer. Y bueno, el día de hoy pues mi objetivo es que puedan conocer un poco de lo que tenemos en nuestras manos, porque realmente es algo gigante, o sea, es algo que vale muchísimo la pena y que de pronto ha estado rodeado, ¿cierto?, de muchos mitos, de muchas cosas que hacen que de pronto algunas personas le teman, o que algunas personas lo vean como un tema tabú, ¿sí? Pero realmente hoy se van a llevar bases muy bacanas de lo que es y que significa para nosotros y para lo que se viene en estos próximos años. Bueno, completando un poquito de lo que Alejo mencionaba, mi nombre es Alejandro Suárez, yo soy médico de profesión, tengo 33 años, soy de la ciudad de Medellín y trabajo pues junto con Alejandro Garzón en un servicio de urgencias. Ya llevamos un buen tiempo como compañeros en este servicio, y pues digamos que gracias a conocerlo a él, pues me di la oportunidad de conocer estos espacios y de crecer como he crecido hasta ahora. Entonces es algo que realmente agradezco bastante. Y pues el tema del que vamos a hablar hoy, como decía de pronto vieron en la presentación, ¿cierto? Yo lo quise denominar Esperanza Verde, y lo mencioné, le puse ese nombre porque pues confluyen ahí dos cosas con respecto al color y con respecto a la esperanza, como yo lo veo. La primera es obviamente el tema de lo que se viene como es el CBD, ¿cierto? O cannabis medicinal, ¿cierto? Y el otro tema es las ventajas grandísimas que trae desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Y en eso vamos entonces a empezar a ahondar un poquito. Les cuento que eh, como les mencionaba, pues este tema ha sido muy tabú, es un tema que digamos que ha estado bajo la mesa por mucho tiempo, pero no significa eso que realmente no haya sido estudiado. O sea, hay muchas personas que han estado enfocadas
el 100% de su tiempo para poder conocer esta molécula y obviamente determinar qué beneficios puede traer para las otras personas. ¿Sí? Una de esas personas se llama Rafael, ¿sí? Es una persona de Israel y fue quien desde los años 60 empezó todo este proceso y todo este estudio para pues obviamente dilucidar como lo que se venía con estas moléculas. Digamos que en el mundo existe una planta o bueno, una familia muy grande de plantas, ¿cierto? Que son las plantas de cannabis, ¿sí? Me dicen que se oye cortado. ¿Me escuchan así? ¿Me escuchan bien ahí? Listo, voy a continuar y si algo me van avisando. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, en el mundo existe una planta que es la cannabis y esta planta, digamos que está tiene una familia muy grande, ¿cierto? Dentro de las cuales las más conocidas son la cannabis sativa, la índica y la ruderalis, ¿cierto? Digamos que el objetivo principal de esto es que entiendan que ha sido tan estigmatizada una de ellas, que es la sativa, porque digamos que a partir de esta es que se conoce la marihuana, ¿sí? Pero esta cannabis sativa se divide en dos grupos, que son la sativa, la marihuana y el cáñamo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en el cáñamo, ¿cierto? Que es la planta que realmente nos ha demostrado tiene un porcentaje significativo del cannabidiol, que es esa molécula que ha traído grandes ventajas. Digamos que como les mencioné, se han venido haciendo muchos estudios con respecto a los beneficios que esto puede traer, ¿cierto? Y las plantas tienen esos beneficios de acuerdo a ese porcentaje que han venido mostrando cuando las van estudiando. La marihuana tiene un porcentaje muy alto de THC o tetrahidrocannabinol, que es el que no se genera los efectos del high o de la traba o de los efectos coactivos, ¿sí? Propios de la misma y que se logran ver pues como en los que consideramos en los consumidores, ¿cierto? Mientras que el hemp que dice ahí o el cáñamo realmente tiene un porcentaje muy alto es de cannabidiol, ¿cierto? No así, o sea, del THC que también está presente en la misma planta. Quise que hiciéramos un abordaje muy superficial en la parte inicial. Hay algunas comparaciones, pues como lo pueden ver en la imagen, ¿cierto? Con respecto a lo que puede ser una versus la otra, ¿cierto? Realmente, vuelvo y repito, bien de la misma familia, tienen componentes similares, pero sus porcentajes van a variar mucho y esto pues va a significar muchísimo en cuanto a los beneficios que vamos a ver después. ¿Sí? Algunos de ellos, para que los puedan ver ahí, pues hay una comparación entre el cáñamo y la marihuana, ¿cierto? Pueden ver ahí que el porcentaje del THC dentro del cáñamo es muy bajo, ¿sí? Incluso inferior al 0.3, ¿cierto? No tiene un efecto psicoactivo, ¿sí? Que es lo que les mencionaba, como esos efectos donde las personas pueden alucinar, donde las personas pueden sentir otros síntomas. Aparte de eso, es un cultivo que puede ser muy adaptable, o sea, por lo tanto puede crecer en diferentes partes, mientras que la marihuana pues tiene el porcentaje muy alto de THC y pues por lo tanto es una mucho más psicoactiva, genera esos efectos psicoactivos. ¿Sí? Hay algo que me parece que es demasiado importante que lo podamos abordar para que puedan entender un poco sobre los beneficios que esto nos puede traer. En un segundo vamos a... ¿Me van a confirmar cómo me están escuchando así? ¿Me confirman cómo se escucha? Bien. Listo, perfecto. Bien, yo escucho bien. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, retomando, les contaba que hay algo que me parece muy importante que podamos abordar antes de hablar como tal del cannabis medicinal o del CBD, ¿sí? Y es algo que se llama el sistema endocannabinoide,
Dentro de todo este proceso y dentro de todo este estudio, se ha descubierto que nosotros como seres humanos, ¿sí?, tenemos una conexión gigante con lo que es la naturaleza, ¿sí? Y esa conexión se ha demostrado precisamente en este sistema. Nosotros como seres humanos y realmente la mayoría de los vertebrados, hasta lo que se ha podido encontrar, contamos con la posibilidad de generar cannabinoides dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Y esos cannabinoides van a tener un efecto significativo sobre múltiples funciones, ¿sí? Entonces, para que esto se pueda llevar a cabo, también tenemos una parte que es la parte receptora, que está ubicada en diferentes órganos. Sí. Ahí pueden ver una imagen del cuerpo humano y van a ver algunos de los órganos donde podemos encontrar estos receptores. Háganse de cuenta, ¿sí?, que hablamos de que los cannabinoides, ¿cierto? En este caso, inicialmente hablando de los endocannabinoides, de los que nosotros podemos formar, ¿sí?, son una especie de llave. Y los receptores, que son llamados CB1 y CB2, son el candado donde esa llave va a hacer conexión, ¿sí? Al hacer conexión, entonces los puntos de a donde llegue van, bueno, o los órganos de donde se den esas conexiones van a verse representados en modificaciones en su comportamiento y en la expresión que puedan tener sobre la excreción de algunas hormonas, ¿sí? Eso, como les digo, más adelante se les voy a explicar cómo es que se va a convertir en los beneficios, ¿sí? Ahí, como les digo, están los receptores CB1 y CB2, y en la parte inferior pueden notar un poco, digamos que, de las cosas en las que pueden tener una influencia, ¿cierto? El CB1 es principalmente encontrado en la parte del sistema nervioso central, ¿sí? O sea, nuestro cerebro, y ahí entonces van a determinar algunas funciones que se pueden relacionar con el tema de la memoria, ¿cierto? Con el tema de la estabilidad, del equilibrio, ¿cierto? Mientras que en los CB2, ¿sí?, pueden encontrarse otras, digamos que otros beneficios o puede haber una acción más relacionada, por ejemplo, con el sistema de defensas de nuestro organismo, el sistema inmune, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de lo que son los cannabinoides internos, los que nosotros podemos formar, hay dos que son muy bien conocidos y con los que más se ha trabajado, que son la anandamida, ¿sí?, y el 2-araquidonilglicerol. No se aprendan los nombres, no se preocupen. Igual ustedes, por no aprendérselos, no significa que no los van a tener. ¿Listo? Lo más importante realmente aquí es que entiendan que existen. Pero aparte de eso están los exógenos, o sea, los que son externos y que nosotros por medio de digamos, por varias vías podemos ingresarlos a nuestro cuerpo. Dentro de esos, el más reconocido, como les mencionaba ahorita, era el THC, ¿cierto? Que es el que genera los efectos psicoactivos, pero adicional a eso, hay más de 100 cannabinoides que existen o que se han descubierto hasta ahora y que en su conjunto pueden generar muchos beneficios. Como les mencioné, el THC tiene sus efectos, el CBD o el cannabidiol tiene sus efectos diferentes, pero se ha demostrado que cuando trabajan en conjunto pueden amplificar tanto los efectos del cannabidiol y el cannabidiol, al contrario, disminuir los efectos del THC. Entonces, les explico esto porque hay presentaciones de los productos que vienen como aislados, donde solamente se presenta CBD como única molécula, y hay otros que son de espectro completo o espectro amplio, donde sí podemos encontrar porciones mínimas de THC y de otros cannabinoides o fitocannabinoides que pues van a ayudarnos en el proceso. Algunas funciones del sistema endocannabinoide son que se regula el estado de ánimo, se regula el sueño, el apetito, el metabolismo, ¿cierto? O sea, nuestra función intestinal, por decirlo así, el dolor, la memoria, ¿cierto? El sistema inmune o la función inmune, que es la función de defensa del cuerpo, la inflamación, la neuroprotección, la digestión y reproducción. Y el propósito como tal de este sistema es que nuestro organismo esté siempre en equilibrio. Y eso es lo que nosotros buscamos, que nuestro organismo siempre esté equilibrado. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado, pero yo creo que estamos viviendo un momento en el cual más que nunca nos hemos dado cuenta que la salud es
una de las cosas más importantes, y no decir la más importante, porque sin ella pues no podríamos tener otro montón de cosas, ¿cierto? Y para poder estar en óptima salud, el propósito es que nuestro cuerpo esté en ese equilibrio, que haga homeostasis. Y parte de eso es de la que se encarga nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, vamos a explicar un poco a profundidad qué es el CBD, ¿cierto? El CBD es como les explicaba, una molécula que tiene dentro de sus características, que es una de las que más se ha estudiado y de las más importantes, que digamos que su proporción o su cantidad va a variar de acuerdo a la cepa en la que se pueda extraer, ¿cierto? Como les mencionaba, pues hay muchos cannabinoides y entre ellos, adicional a eso, se encuentran terpenos y flavonoides. Esos son, digamos que algunos componentes de muchas de las plantas que pueden intensificar los efectos benéficos. Hay múltiples presentaciones y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se han visto presentaciones por medio de vaporizaciones, inhalados por medio de cigarrillos, ¿cierto? Aparte de eso, en aceites, en alimentos, y cada día se inventan nuevas formas de que esos cannabinoides puedan ingresar en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero hasta ahora se ha demostrado que una de las formas más seguras y más potentes de ese producto para nuestro ingreso es por medio de los aceites, ¿sí? Porque estos cannabinoides son amantes, ¿sí?, del aceite, o sea, por eso hacen una muy buena conexión y por eso se puede lograr una mejor disponibilidad en el cuerpo. Hay algo importante también ahí, que es el tema de la legalidad, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, porque de pronto puede surgir como pregunta, pero bueno, o sea, si esto viene de una planta cannabis, entonces, si será bueno, si es legal, si está regulado. Realmente sí se ha regulado y ya existen en más de 40 países regulaciones, incluso autorizaciones para su uso, ¿cierto? Aunque digamos que el uso recreacional se sale de esta conferencia, realmente también se ha evaluado, pero a nosotros nos importa es la parte benéfica y en ese punto, si ese porcentaje es menor del 0.3, entonces esto nos garantiza que es un producto de muy buena calidad y que no va a haber ningún riesgo. Entonces, como les había mencionado, el sistema endocannabinoide se encarga o tiene ciertas funciones, ¿sí? Y cuando los cannabinoides entonces ingresan en nuestro cuerpo, pueden generar ciertas propiedades o ciertas funciones que nos pueden beneficiar. Dentro de esas están los efectos antiinflamatorios, los analgésicos, ¿cierto? Que los analgésicos es la posibilidad de controlar dolores tanto agudos como crónicos, ¿cierto? Neuroprotector, anticonvulsivante, o sea, que evita que una persona que convulsiona frecuentemente lo haga, ¿sí? Antieméticos, que puede controlar el vómito, antitumorales, aparte de eso, inmunomoduladores, o sea, que pueden llevar a un control del sistema de defensas, ¿sí? Y se ha demostrado también que tiene algún efecto sobre la parte de los consumidores de droga para su control. Para abordar un poquito, realmente no quiero llenarlos de información con respecto a enfermedades, ¿sí? Pero sí quiero que entiendan que, digamos que la motivación inicial de que todo este proceso de probar, de revisar, de estudiar estas moléculas se llevara a cabo y que ya se buscara su legalización. Incluso apareció con un caso que no sé si hayan escuchado, de una niña llamada Charlotte en Estados Unidos. Era una niña que sufría de una enfermedad, ¿sí? Era una especie de epilepsia, donde sus convulsiones podían ser hasta de 40 veces en un mes, ¿sí? O sea, eran convulsiones, eran en una semana, ¿sí? Entonces era una niña que casi que estaba más convulsionando que normal, ¿cierto? Producto de eso se empezaron a revisar estos beneficios y esa niña llegó a pasar de esas 40 convulsiones semanales a 4 convulsiones al mes. Entonces, esto motivó a que se llevaran muchos más estudios y que se revisaran en otras enfermedades, ¿sí? No sé si de pronto conozcan sus nombres, pero yo creo que algunos de ustedes pueden haber sufrido de gastritis, por ejemplo, de colon irritable, de colitis ulcerosa,
¿sí? Algunos también pueden conocer la fibromialgia, que es una enfermedad que cada día es mucho más frecuente en nuestro medio y que nosotros como médicos, digamos que nos sentimos a veces maniatados, nos sentimos a veces frustrados porque teniendo un montón de medicamentos en nuestro medio no logramos controlar esa enfermedad, incluso ni siquiera lograr entenderla, ¿sí? Y se ha demostrado que con esa enfermedad el cannabidiol ha tenido un efecto significativo, significativo. Entonces, como les estaba mencionando, hay un montón de enfermedades que pueden verse beneficiadas digamos que por las ventajas que trae el producto. Entonces puede actuar, como les explicaba, sobre el sistema nervioso, ¿sí? También puede actuar sobre el sistema cardiovascular, o sea, el de nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos, ¿cierto? Esto, pues, también va a significar que algunas enfermedades, como por ejemplo los infartos, algunas enfermedades ya crónicas donde el corazón se va viendo cada vez más afectado, pues entonces puedan tener un cierto control, ¿sí? Y llegar al punto de que la alta medicación que uno logra ver en esos pacientes se reduzca a mínimos. Para que tengan algo claro, este CBD, aunque ya tiene muchos estudios, aunque se sigue demostrando que es un producto de altísima calidad y con altísimos beneficios, pues hasta ahora no suplementa algunos medicamentos dentro de algunas enfermedades de base. ¿Sí? Para que lo sepamos y de pronto ya en el caso de que empecemos su consumo, pues primero lo hablemos con un médico. Asimismo, se pueden ver beneficios, por ejemplo, en la piel, a nivel del sistema intestinal, ¿sí? Control de la ansiedad, control de adicciones, como les mencionaba ahorita, ¿sí? Con enfermedades que tienen mucho que ver con el dolor. Digamos que nosotros como médicos, una de las principales causas por las que una persona nos acude a consulta es porque tiene dolor de cualquier parte de su cuerpo, en cualquier cantidad de tiempo, ¿sí? De su evolución. E incluso son personas que han llegado a un punto de su vida en el que se han tomado cualquier cantidad de medicamentos y no logran ver una mejoría, ¿cierto? Medicamentos altamente potentes, medicamentos incluso que generan más efectos adversos que beneficios, ¿cierto? Y entonces son esas personas las que cada vez nos motivan más a nosotros a buscar alternativas que de verdad sean útiles. Y es aquí donde realmente me apasiona ese tema porque me doy cuenta que tenemos una alternativa que es natural, una alternativa que es de muy buena fuente y que al tener esas ventajas, pues pueden que ya no tienen otra alternativa, ya no tienen más alternativas y pues casi que nos imploran que les demos una opción, algo más. Entonces, esto para mí digamos que esa alternativa que muchas personas están buscando en este momento. Incluso, por ejemplo, con temas de cáncer, ¿sí? Se ha visto que, por ejemplo, para las quimioterapias, que ustedes saben que es el tratamiento, uno de los tratamientos con los que se manejan algunos de los cánceres, pues se ha visto que logra un buen control sobre el tema del dolor, también sobre el tema de los vómitos, ¿sí? Y lleva a la persona a estar y a pasar esos procesos de forma mucho más tranquila y en mejores condiciones. Entonces, como les había mencionado ahorita, pues aquí hay algunas de las enfermedades que realmente pues pueden haberse visto más beneficiadas. Hay una enfermedad que de pronto ustedes han escuchado con más frecuencia, que es la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y les quiero mostrar este video, ¿sí? Que es un caso real donde la persona se expone al CBD y miren lo que le pasa. Bueno, regálenme un momento, estamos tratando de reproducir el video porque sí quiero que vean, porque es como
digamos que ustedes saben que la información por los ojos entra muchísimo mejor, ¿sí? Y ese es un caso que a mí la verdad me gustó mucho, o sea, me emocionó al ver cómo casi que de forma inmediata uno podía encontrar una ventaja pues como con el consumo. Esta persona, como les mencionaba, tiene enfermedad de Parkinson, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, es una enfermedad que en el sistema nervioso se va perdiendo la funcionalidad, ¿sí? Se va alterando su estructura y como consecuencia se ven movimientos, o sea, se llaman disinesias o movimientos que la persona no puede controlar, ¿sí? Al principio del video se ve la persona, obviamente con estos movimientos, con estos temblores, y después de que consumiera unas cuantas gotas por vía oral, se ve el cambio completo. Miren, si ven ahí como el antes y el después, se van a dar cuenta, incluso en el video la persona empieza a hablar con tranquilidad, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, con la enfermedad activa no logra hacer. Entonces, digamos que al igual que este, se están viendo cada vez más muchos casos de personas que pueden tener enfermedades tan complejas como esta, ¿cierto? O como las epilepsias, por ejemplo, ¿sí? Pero con cosas tan sencillas y yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí les ha pasado, como por ejemplo que no puedan conciliar su sueño, ¿sí? Como por ejemplo que tengan un dolor o una inflamación a nivel de sus rodillas o de sus codos, ¿cierto? Como por ejemplo que se sienten ansiosos o que se sientan angustiados, ¿sí? Se ha demostrado incluso que dentro de la psiquiatría, algunas de las enfermedades o digamos que los síntomas y las enfermedades del siglo XXI en este momento son la ansiedad y la depresión. Cada día nosotros vemos más personas que están dentro de ese espectro, o muy ansiosos o muy deprimidos, ¿sí? Y son personas que para poder ser manejadas necesitan una batería de medicamentos gigante que más que beneficiarlos, los pueden muchas veces dopar, ¿cierto? Y ya con los efectos adversos que muchos conocen de algunos medicamentos, pues generar lesión a nivel de diferentes órganos. Digamos que esta alternativa del cannabis medicinal nos ha mostrado que realmente podemos impactar la vida de muchísimas personas. ¿Sí? No podemos obviar el hecho de que pues somos personas y como individuos, cada quien puede responder de forma muy distinta, ¿cierto? Pero se ha notado que los efectos negativos que puede tener el cannabidiol o el cannabis medicinal en su consumo son muy escasos, pero se pueden presentar algunos efectos adversos dentro de los cuales se puede encontrar falta de concentración y sueño, ¿cierto? De pérdida del apetito. Aparte de eso pueden haber diarreas, ¿sí? Y puede haber algo de resequedad a nivel de la boca. Pero, como les estoy mencionando, ya depende de cada organismo, depende de cada persona, depende de la dosificación y realmente son raras la presentación de estos efectos adversos. Bueno, ahí vi una pregunta que era con respecto a la dependencia. ¿Sí? El fenómeno de dependencia o de adicción que pueden generar estos cannabinoides realmente es mínimo, por no decir que nulo. Pues, obviamente no podemos irnos como a ese extremo porque pues todo está ahorita mismo también siendo estudiado, pero hasta ahora lo que se ha demostrado, ¿sí? Es que el efecto de dependencia o de adicción que puede generar es mínimo, porque como les había mencionado al inicio de la conferencia, el THC, que es ese psicoactivo, que es el que puede generar el efecto adictivo, se encuentra en un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, la dependencia realmente no suele ser un factor común a esto.
Pues como les había mencionado, hay una pregunta con respecto a si pueden haber reacciones de alergia a la marihuana. Pues como les mencioné, son dos plantas diferentes, por lo tanto, efectos también pueden ser diferentes, ¿sí? Saber que alguien sea alérgico a algún producto como estos, pues digamos que casi que se da en el momento en que lo pruebe y esto aparezca. Pero también efectos alérgicos realmente son muy bajos porque, como les había mencionado, el cannabidiol y los cannabinoides al influir sobre este sistema endocannabinoide, lo que buscan es que el cuerpo se equilibre, ¿sí? Que llegue a un espacio o a un momento de armonía. Y para que se llegue a esa armonía, entonces lo que hacen es que actúan precisamente antes inhibiendo esos procesos de alergia, o sea, actuando sobre las alergias, controlándolas. Entonces es muy raro que una persona pueda tener de pronto una reacción alérgica. Vuelvo y le repito, pues no podemos exentuarlo completamente, pero hasta ahora dentro de lo que se ha estudiado no se han notado grandes, pues muchos casos que tengan que ver con este tipo de respuesta. Y cuando se ha dado ha sido principalmente a la marihuana, que es una planta dentro de la misma familia, pero diferente al cáñamo, ¿sí? Algunos datos para que tengamos en cuenta es que la concentración mínima de esta molécula puede variar, como les dije, depende de la vía de administración que tengamos, ¿sí? Se ha demostrado que una de las que más rápida respuesta da es por medio de aerosoles o por medio de vaporizaciones, ¿sí? Siendo así no una de las más aconsejadas. Pero por ejemplo, con los aceites se ha demostrado que no solamente tienen una actuación relativamente rápida, que puede ir más o menos entre las 2 horas y media y 5 horas, sino que puede tener un efecto de hasta por 12 horas, ¿cierto? Vuelvo y repito, depende de la vía de administración y también vale, cabe resaltar, depende del producto que consigamos. ¿Qué pasa? Ahorita, como esto es un tema que se ha vuelto tendencia y se va a volver cada vez más frecuente en nuestro medio, pues vamos a encontrar que muchas compañías lo van a querer comercializar y que muchas personas por sus propios medios también lo van a querer hacer. Hay algunas cosas que hay que tener muy claro con este tema, que igual ya se las voy a mencionar, ¿sí? Otra cosa que es importante, lo que les había mencionado es el tema de legalidad, que incluso en países, por ejemplo, como Colombia, en países como Argentina, en países como México, ¿cierto? Cada vez se están haciendo más fácil para su acceso, ¿sí? Y hubo en algún momento en el que, como les mencioné, el tema de deportistas y tema antidopaje son tan llevados de la mano a la hora de este consumo de productos, pues estos valores de THC, si son muy bajos, como se ha demostrado, no van a tener una interferencia en esa parte. Entonces, como les había mencionado ahorita y que les quería resaltar, va a depender mucho de qué compañía o quién se encargue de hacer todo este proceso, que es un proceso que, créanme, no es para nada sencillo. O sea, esto no es que yo voy a sembrar una matica en el balcón, ¿cierto? Cojo la matica, le pico unas hojitas, le echo aceite de oliva, la mezclo y ya con eso entonces me hice mi aceite y a vender. O sea, realmente esto va un poco más allá, esto requiere de estudios, requiere de muy alta tecnología, ¿sí? Para que obviamente nos garantice que lo que nosotros vamos a recibir es de altísima calidad. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que realmente es muy importante que tengamos en cuenta, porque como les mencioné, cada vez vamos a encontrar más y más personas que están buscando esta alternativa y más personas que están produciéndola, pero la calidad va a ser completamente diferente. Y por eso ahí están viendo algunos de los productos que nosotros estamos manejando que les puedo garantizar tienen una calidad altísima porque han llevado procesos y estudios, ¿cierto? Enfocadísimos en que las moléculas sean lo más puras posibles. ¿Sí? Y digamos que han llevado y se han aventajado tanto que han logrado que sus diferentes concentraciones y sus diferentes combinaciones, hay algo importante en cuanto a los cannabinoides y es el efecto o el efecto séquito, ¿sí? Y es que
todos esos cannabinoides en conjunto a veces funcionan mucho mejor que si los consumimos aislados. Entonces, esto ha sido una de las particularidades que ha llevado a que se creen diferentes aceites y que estos aceites generen efectos diferentes sobre nuestro organismo. Digamos, hay aceites que nos van a ayudar principalmente con el tema del sueño, hay aceites que nos van a ayudar principalmente con el tema de nuestro rendimiento, ¿sí? Tanto físico como mental. También hay algunos que nos pueden ayudar con temas ya más relacionados a algunas enfermedades. Entonces, sí es muy importante que tengan claro a la hora de conseguir algún producto o algún cannabinoide o CBD que sea certificado y que esté garantizado que va a ser de altísima calidad. Y digamos que los que están viendo ahí en imágenes, hemos visto hasta ahora y todo lo que se ha estudiado, incluso ellos tienen, digamos que muchos soportes donde nos demuestran la altísima calidad de esos productos. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan muy presente. ¿Sí? Entonces, les quiero agradecer muchísimo por haberme brindado la oportunidad de compartir este espacio, ¿sí? Realmente para mí este tema es algo que vale muchísimo la pena que empiecen a revisar, porque créanme que esto en los próximos años va a cambiar el mundo significativamente. No solamente desde la parte de salud, sino también desde la parte del bolsillo, porque se ha convertido en una tendencia mundial y esta compañía se ha encargado de que eso esté pasando ahora, ¿sí? Me gustaría muchísimo que si de verdad esta información les ha llegado, ¿sí? Y quieren ahondar un poco más en ella, ¿sí? Entonces no se pierdan un espacio que vamos a tener ahorita en contados minutos, a las 7 de la noche, donde se va a complementar un poco más de la información y créanme que vale muchísimo la pena. Es un espacio que de verdad les va a aprovechar bastante en todo sentido. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna otra duda, algo más que quieran saber, les voy a dar mi Instagram, es @alesumu, ALESUMU, @alesumu. ¿Listo? Para que de pronto si tienen alguna duda adicional, la podamos ir despejando, ¿sí? Y para que empecemos y le demos la oportunidad a este producto, porque créanme que de verdad, o sea, yo realmente estoy feliz de que ese producto haya llegado a nuestras vidas. Alesumu, SUMU. Un abrazo muy grande. Bueno, Alejito, no, definitivamente, muchas gracias. Qué información tan poderosa. Como les decía, es una persona que admiro un montón, es una persona que sabe mucho del tema. Por último, y no está de más, una de las cosas que a mí más me ha gustado de esto es primero que puede beneficiarme a mí. Recuerden que hay algo muy importante y es que esto no necesariamente es un producto para personas enfermas, es un producto que puede tomar incluso una persona aliviada, por lo que nos decía Alejo, nos ayuda mucho a regular pues nuestros sistemas de manera íntegra, general. Y una de las cosas que más me ha gustado de los productos que mencionó el doctor Alejandro es que estos productos tienen unas tecnologías especiales que nos ayudan a mejorar muchísimo, sobre todo la parte de absorción y sobre todo la parte de combinación entre ellos para aumentar los efectos. Por ende, si en algún momento ustedes no quieren guardar estos productos solo para ustedes, sino que lo quieren compartir con muchas personas más, con sus familias, con sus amigos, y de pronto están considerando incluso mirar una alternativa de negocio con el tema del cannabis medicinal, les cuento que hay muy buenas noticias al respecto. En algún momento, antes de entrar a esta, yo pensaba cómo podía acceder al tema del cannabis medicinal a manera de negocio y realmente me di cuenta que era muy difícil, era un poco costoso, necesitaba mucho producto, necesitaba mucha inversión, necesitaba grandes procesos, mucha tecnología y mucha investigación, y gracias a Dios esta compañía Silis ha llegado para cambiarlo todo, para potenciar los productos y realmente para darnos una oportunidad de negocio accesible a cualquier persona alrededor del mundo. A las 7 de la noche le pueden pedir a la persona que les compartió esta invitación que le compartan
nuevamente, ahorita en 20 minutos, un nuevo link para una presentación en donde les van a explicar cómo pueden utilizar este tema y hacer un negocio muy bonito, hacer un negocio que les pueda ayudar a crecer en muchos aspectos y así poder compartir bienestar con muchas más personas más, como yo he tenido la fortuna de hacerlo, como Alejo ha tenido la fortuna de hacerlo y como muchas personas en nuestras familias y en nuestro círculo social lo han podido hacer también. Nuevamente, Alejo, muchas gracias por este espacio. Como les decía Alejandro, él me contó que está disponible para responderle las preguntas puntuales que tengan en sus redes sociales. Pueden escribir directamente a él. Igualmente me pueden escribir a mí si desean. Yo les puedo aclarar también las dudas que tengan. @AlejoGarzónMD. Cualquiera de los dos, estamos 100% disponibles para que necesiten, las dudas que tengan. Y bueno, para nosotros ha sido un gran placer acompañarlos el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto de noche. Los esperamos a las 7 en la presentación y espero verlos muy pronto. Hasta luego.